Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Recuerden suscribirse como Tony Wilson Helvis. Pues bien, en esta oportunidad, pues como se ha venido suscitando tanto el retiro del personal que integra el nivel ejecutivo y que ingresó antes del 31 de diciembre del 2004, voy a hacer una breve reseña con respecto a la norma y con respecto a aclarar esa duda sobre ese personal. Pues bien, el régimen de asignación de retiro del nivel ejecutivo y patrulleros de la Policía Nacional, porque pues hay una distinción en el momento, ¿cierto? De nivel ejecutivo y patrulleros. De igual manera, pues los que ingresaron en ese momento también como patrulleros, algunos ascendieron y otros no, pues los cobija el mismo régimen. Por eso es que cuando para la creación del nivel ejecutivo se despidió el gobierno nacional en uso de facultades extraordinarias a través del decreto ley 041 del 94. El decreto este a su vez expidió el decreto reglamentario 1029 de 1994 que reguló el régimen de asignación de retiro para el personal que integraba el nivel ejecutivo, en cuyo artículo 53 exigió como tiempo mínimo de 20 para, para los que cualquier situación como disminución de la capacidad laboral, llamamiento a calificar servicios y demás, y de 25 años para lo que más les interesa, que es la solicitud por voluntad propia. Posterior a ello, el decreto mismo 1029 del 94 fue derogado por el decreto reglamentario 1091 de 1995. Su artículo 51 conservó esta misma exigencia de los 20 y 25 años de servicio para efectos del reconocimiento de la asignación en la modalidad de retiro, pero este decreto fue derogado por el decreto 1091 del 95. Fue declarado nulo, más bien fue declarado nulo por el Consejo de Estado en sentencia del 14 de febrero de 2007. Posterior a ello se promulgó el decreto ley 2070 del 2003. Es decir, nótese que estas tres normas anteriores, el decreto 10 reglamentario 1029 y el 1091, 1029 del 94 y 1091 del 95 fueron derogados. Ahora se expide o se promulga el decreto 2070 del 2003, donde nuevamente señaló que tendrían derecho a la asignación de retiro quienes acreditaran 20 o 25 años de servicio según la causal de retiro. No obstante, este mismo fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-432 de 2004. En esta ocasión, la Sala Plena de la Corte Constitucional resuelve, primero, declarar inexequible este decreto ley 2070 del 2003, por medio de la cual se reforma el régimen pensional propio de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, y el numeral tercero del artículo 17 de la ley 797 del 2003, pues aquí no está incluida porque pues esa trata de las facultades extraordinarias. Recuerden que el gobierno nacional había realizado estos decretos con base en las facultades extraordinarias concedidas y la Corte en ese instante determinó declarar inexequible eh, para efectos eh, de esas facultades extraordinarias el numeral tercero del artículo 17 de la ley 797/2003, que en su artículo establecía las facultades extraordinarias de conformidad con lo expuesto en el artículo 150, el numeral 10 de la Constitución Política. Revístese por 6 meses al presidente de la República de facultades extraordinarias para, numeral tercero, expedir normas con fuerza de ley para reformar los regímenes pensionales propios de las fuerzas militares y de la Policía Nacional de conformidad con los artículos 217 y 218 de la Constitución Política. Pues bien, la Corte dijo, no señor, declárese inexequible para evitar que se siga presentando esta situación. En ese mismo año y el día siguiente se expide la ley
923 de 2004. En el artículo tercero, el Congreso de la República determinó las normas, objetivos y criterios que debía observar el gobierno para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro. Esta norma señaló que a los miembros de la fuerza pública en servicio al momento de la entrada en vigencia de la ley no se le exigiría como requisito para el reconocimiento del derecho un tiempo de servicio superior al regido por las disposiciones vigentes al momento de la expedición de la ley cuando el retiro se presta por solicitud propia, 20 años, ni inferior a 15 años cuando el retiro se diera por cualquiera otra causal. Posterior a ello, se expidió el decreto 4433. Sin embargo, mediante sentencia del 12 de abril del 2012, la sección segunda de la Sala del Consejo de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado declaró nulo el parágrafo segundo del artículo 25 de este decreto porque excedió lo dispuesto por la ley marco e invadió competencias legislativas al establecer como tiempo mínimo para obtener la asignación de retiro por solicitud propia en 25 años, tiempo que excedía el contemplado en el régimen anterior para suboficiales, habló de los suboficiales en ese momento, y tratando de las causales diferentes al retiro por solicitud propia, lo estableció en 20 y 25 años, cuando las normas anteriores, ¿cierto? A la expedición de la ley 93, recuerde que ya las anteriores a ella habían quedado nulas, habían establecido los 15 y 20 años. A raíz de lo anterior se expidió el decreto 1858 del 2012, que diferenció dos regímenes en ese momento. Un régimen de transición para el personal homologado, quienes habían obtenido el derecho o tendrían el derecho a la asignación de retiro cuando sean retirados después de los 15 o 20 años de servicio según la causal. Y el artículo segundo, un régimen común para el personal que ingresó por incorporación directa hasta el 31 de diciembre de 2004, quienes tendrían derecho cuando sean retirados con 20 y 25 años, según la causal, ¿cierto? No obstante lo anterior, la disposición fue objeto de un proceso de simple nulidad, obviamente porque era vulnerador de derechos fundamentales. Y en dicha providencia se consideró que en la entrada de la vigencia de la Ley 923 de 2004, esto es el 31 de diciembre del 2004, la normativa aplicable para el reconocimiento de la asignación de retiro de los miembros de la fuerza pública eran los decretos 1212 y 1213 de 1990. Óigase bien, aplicables al personal del nivel cumplido por incorporación directa por cuanto los decretos que de forma específica regulaban dicha prestación, esto eran los 1091 del 95, el 2070 de 2003 y el parágrafo segundo del artículo 25 del decreto 4433, perdieron vigencia por declaración judicial que les mencioné anteriormente. El personal policial, al encontrarse vinculado al servicio activo, desde, estamos hablando de los que me han hecho esta pregunta y que me insistieron para hacer este video, los que ingresaron en febrero y septiembre del 2004, antes de la fecha de entrada de vigencia de la ley 93, para reconocimiento de la asignación de retiro, les es aplicable el decreto 1212 y 1213. Y el tiempo para dicha causal, ¿cierto? 20 años al regido cuando se produzca el retiro por asignación, para asignación de retiro por solicitud propia, y 15 años, posterior a 15 años, cuando el retiro se produzca por cualquier otra causal. Estamos hablando de disminución de la capacidad laboral, llamamiento a calificar servicios que se produce cuando ya tiene derecho a la asignación de retiro. Finalmente, a través del decreto 754 del 30 de abril del 2019, el Gobierno Nacional, en cumplimiento de la sentencia del Consejo de Estado de fecha 3 de septiembre de 2018 y del artículo tercero, numeral 3.1, inciso segundo de la ley 923, fijó la asignación de retiro del personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional que expuso. Artículo primero, régimen de asignación de retiro del personal del nivel ejecutivo que ingresó al escalafón por incorporación directa hasta el 31 de diciembre del 2004. Fíjese el régimen de asignación de retiro para el personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional que ingresó al escalafón
por incorporación directa hasta el 31 de diciembre del 2004, los cuales tendrán derecho cuando sean retirados con 15 años o más de servicio por llamamiento a calificar servicios por voluntad del director general de la Policía Nacional, este es el famoso discrecional, o por disminución de la capacidad psicofísica. Y los que se retiren a solicitud propia o sean retirados o separados en forma absoluta o destituidos después de 20 años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los 3 meses de alta a que la caja de sueldo de retiro de la Policía Nacional les pague una asignación mensual de retiros. Caja de sueldo de retiros de la Policía Nacional, es decir, CASUR. Pues bien, por tal motivo es a CASUR a la que se le debe impetrar o solicitar la asignación de retiro. Algunos me han dicho, no, pero doctor, es que estamos laborando en la Policía Nacional y nos ponen muchas trabas, muchos inconvenientes para la asignación de retiro, ¿no? Pues la norma misma está estableciendo que en qué momento usted tiene o no el derecho. Usted, si entró antes del 31 de diciembre del 2004, tiene derecho a la asignación de retiro si es por 15 años o más de servicio, cuando lo llamen a calificar servicio por voluntad del director general de la Policía Nacional, es decir, el discrecional, o por disminución de la capacidad psicofísica. Y 20 años, ¿sí? O más cuando usted solicite el retiro por voluntad propia o sean retirados o separados en forma absoluta o destituidos. Esto fue establecido por el Consejo de Estado. Existe el decreto 754 del 30 de abril del 2019 y es el que actualmente se encuentra vigente. Y los que no, pues en muchas sentencias, los mismos jueces y los mismos magistrados, tanto de los juzgados administrativos como de los tribunales, han establecido inclusive que para los integrantes de la fuerza pública ellos dicen, no, pero es que la ley 923, que es la ley marco, ¿cierto? Estableció a partir del 31 de diciembre, sí, entró en vigencia, pero antes de eso, es decir, como anteriormente decían, no había piso jurídico, pues se les eh, atribuye el decreto 1212 y 1213 y eso lo están haciendo actualmente en muchos juzgados administrativos y en muchos tribunales de las jurisdicciones donde he conocido la mayoría de los casos que en la actualidad estoy adelantando. Pues bien, era para dejarles y ya despejarles de forma definitiva esa inquietud que la respuesta es todos los anteriores puntos para determinar la respuesta es quienes ingresaron antes del 31 de diciembre a la escuela a realizar curso, los de febrero, algunos me han dicho que en marzo, y los del 6 de septiembre del 2004 tienen derecho a la asignación de retiro por 15 años de servicio, las causales que ya mencioné, y por 20 años de servicio o más cuando hagan la solicitud por voluntad propia. Ah, no, que se hace el trámite, que, que la caja de sueldo de retiro le niega, que la policía no les va a solucionar su asignación de retiro porque ellos no son los que en últimas hacen el pago de su asignación de retiro. Ellos solo tienen que dar trámite de la documentación a la caja de sueldo de retiros. Y usted a través de su apoderado, de su abogado o de la persona que le está adelantando el proceso, debe diligenciar eso, que la Policía Nacional le remita a usted su documentación, todos los actos administrativos para que la caja de sueldo de retiro sea la que defina si tiene o no derecho a la asignación de retiro. Y si le niegan, ¿sí? Por las causales que ya le dije, si usted tiene más de 20 años en este momento, puede solicitar el retiro de forma voluntaria. Y si se lo niegan, pues iniciar un proceso a través de la jurisdicción de lo contencioso administrativo de nulidad y restablecimiento del derecho. Pues bien, eso era lo que
no olviden suscribirse a mi canal como Tony Wilson Helvis. Feliz día, que estén muy bien.